Listen, Michael, let me tell you how this works. I do it. I dump the markets, big dump, everyone's crying. I start the recession fears, total fear. The media eats it up. Then I cut the rates I tell them to, and boom, everything goes up. Stocks, Bitcoin, everything. And guess what? I buy the bottom. I always buy the bottom. Then I say, let's pivot, and the bull market begins. It's beautiful. I run the whole thing. They don't want you to know that, but I just told you. You're welcome. Hoy es viernes, el mejor día de la semana ya está aquí y yo ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué vamos a ver en el video de hoy? Bueno, me preguntan mucho y se comenta mucho por qué Trump está haciendo lo que está haciendo y diciendo lo que está diciendo y provocando caídas en los mercados. Hemos visto caídas no solo en cripto, en Bitcoin, también en los índices tradicionales, incluso en el dólar. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Así que en este video voy a intentar explicarles las posibles razones de por qué este hombre, pues de momento está provocando estas caídas en los mercados, cuando realmente un presidente lo que quiere es que los mercados de valores suban, como por ejemplo lo hizo en su primera presidencia. Así que, bueno, comentaré y intentaré explicar el por qué está haciendo lo que está haciendo, qué puede pasar después y también contestar a una pregunta que me hace mucho. Oye, es momento de vender, vendemos ya, vendemos ahora, que esto de todos modos ya lo he comentado en videos anteriores, pero en este video volveré a hablar y comentar qué pienso yo con respecto a si es momento de vender. Bueno, gente, creo que es más o menos lo que vamos a ver en el video. Vamos a ver muchos gráficos, obviamente. Así que, bueno, gente, como siempre, pedirles un like, un me gusta. Vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a empezar con el tema Trump y qué es lo que está pasando. ¿Estados Unidos se encamina hacia una recesión o simplemente hacia una desintoxicación? Aquí, por ejemplo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que una recesión valdría la pena para implementar las políticas económicas del presidente Donald Trump. Mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha hablado de un próximo periodo de desintoxicación. Y el propio Trump dice que la economía está en transición. Con lo que ustedes ven que el propio entorno del presidente Trump habla incluso de recesión, otros hablan de desintoxicación y el propio Trump dice que la economía está en transición. Y obviamente esto mete incertidumbre y vemos las caídas que estamos viendo. Las caídas en la riqueza del mercado de valores y las preocupaciones de una próxima caída en la actividad se debieron a la decisión de Trump de reestructurar el comercio global con aranceles amplios y elevados a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Pero ¿por qué o cuál podría ser la razón de que el mismo Trump quiera provocar, entre comillas, una desaceleración, una recesión? Pues, por ejemplo, como lo ponen aquí, las ventajas de la recesión. Si hay un lado positivo, es que las recesiones reducen la inflación. Y aquí tenemos un gráfico con las crisis anteriores, sus picos de inflación. Ustedes ven que aquí en el 81, el 82, hubo un pico de un 14,6% de inflación y luego de una crisis se redujo al 2,4%. Aquí, por ejemplo, en 1990 teníamos un pico de un 6,4%. Gracias a una crisis se redujo un 2,7%. Y bueno, ustedes ven que ha sido siempre así. Por ejemplo, en la gran recesión del 2007, 2008 al 2009, el pico de la inflación era de un 5,5% y se redujo al menos 2%. Y por ejemplo, en la etapa del COVID había un pico de inflación de un 2,6% y luego se redujo a un 0,2%. Con lo que si una recesión es lo suficientemente pronunciada, la inflación acaba desacelerándose a medida que la demanda se debilita e incluso los precios pueden bajar, algo que Trump prometió que ocurriría bajo su mandato. De hecho, es inusual que fuera de una recesión los niveles generales de precios bajen. Y además de esto, la Fed probablemente también recortaría las tasas para suavizar el golpe de una recesión,
provocando que los mercados se ajusten a nuevas expectativas sobre el crecimiento y la demanda. Sabemos que Donald Trump quiere que la Fed empiece a recortar tipos de interés, mientras que la Fed de momento no ha estado por la labor de hacerlo. Las caídas en los costos de los préstamos pueden beneficiar en particular a los potenciales compradores de viviendas con tasas hipotecarias más baratas, que la administración Trump también podría acoger con agrado, impulsando los mercados inmobiliarios y ayudando a la recuperación final. Con lo que ahora ustedes ven que estas son las diferentes razones por las que posiblemente pues Trump y su entorno estén hablando de recesión, de desaceleración, de desintoxicación, etcétera. Y bueno, y gracias a esto hemos visto que el S&P, los índices tradicionales, han tenido movimientos a la baja importantes, a diferencia, por ejemplo, de la primera presidencia que fue aquí en enero del 2017. Mirar cómo, al contrario de lo que estamos viviendo ahora, aquí el mercado tuvo un movimiento al alza importante. También es verdad que las condiciones y las circunstancias eran diferentes, ya que en estos periodos pues la inflación era baja, los tipos de interés también no eran muy altos. Pero mirar, gente, ahora que estamos viendo el S&P 500, esto es un gráfico semanal, ¿es raro o es la primera vez que tenemos un movimiento de estos en todo este movimiento al alza? Pues no lo es. Aquí tuvimos un primer movimiento a la baja importante, este fue de un 10-11%, luego tuvo un rebote grande. Aquí, por ejemplo, también tuvimos un gran movimiento a la baja de un 10%, luego mirar cómo el mercado recuperó y mirar en estos momentos estamos teniendo un movimiento muy similar de un 10,5%, un 11%, con lo que no es nada normal ver este tipo de movimientos a la baja en un movimiento al alza y sobre todo en este movimiento alcista del 2023-2024. Y es más, también comentaba en Twitter, les posteaba, por eso si no me siguen todavía en Twitter, síganme, esto fue el 12 de marzo, les comentaba que el S&P 500 en agosto había tenido una caída similar a la que estamos teniendo ahora, aproximadamente de un 10%, y en este movimiento, precisamente a nivel semanal, estamos viendo una gran divergencia oculta alcista. Ustedes ven que este mínimo es ascendente con respecto a este de agosto del 24, mientras que en el RSI, pues mirar cómo es descendente. Eso es una gran divergencia oculta alcista. Pero es más, ahora mismo el RSI está en puntos que no veíamos desde prácticamente octubre del 2023, cuando tuvo esta caída también importante. Mirar el RSI marca ese mínimo en esta zona y mirar cómo justo ahora mismo está el S&P, está testeando ese mismo mínimo. Y luego a partir de ahí tuvo un gran movimiento al alza. Con lo que a la pregunta de ¿es momento de vender? ¿Vendemos ya? ¿Vendemos ahora? Ustedes saben que yo siempre lo comento en mis vídeos. No vendemos la caída, vendemos la subida. Es más, para mí estos movimientos a la baja o incluso si cae un poco más son oportunidades de compra. Por ejemplo, si el S&P continúa con un movimiento a la baja y el RSI viene a zonas de sobreventa, el RSI en este índice no estaba en ese punto bajo desde prácticamente junio del 2022, cuando empezó a marcar este suelo, ¿lo ven? Y luego gran movimiento al alza, así que caídas más que vender, oportunidades. Mirad lo que yo les decía en un vídeo hace 10 días. Y también, como siempre lo comento en mis vídeos, no vendan la caída, gente, de verdad. Esto pasa una y otra vez. No entren en pánico, no vendan la caída, vendan la subida. Es más, si tú piensas y crees que Bitcoin va a continuar con un movimiento a la baja, que entramos en un mercado bajista, bueno, vende el punto alto, vende el rebote, pero no vendas la caída. Esto justo se los decía hace 10 días cuando Bitcoin había tenido este gran movimiento a la baja. Les decía también, no vendan la caída, Bitcoin rebotó y en este punto les decía, si tú crees que el mercado va a seguir cayendo, vende el rebote, vende el punto alto, pero no vendas la caída. Y en este vídeo les digo lo mismo, no vendan la caída, esperar a algún rebote si ustedes quieren vender, pero no vendan la caída. Las caídas se compran viendo el gráfico de Bitcoin, mirar el RSI a nivel diario en una zona de sobreventa e incluso aquí con una divergencia positiva, puntos para acumular, puntos que pueden ser
oportunidades, no para vender, más bien para aprovechar lo que son estas caídas. A nivel semanal, pues mirar también cómo Bitcoin aquí en este movimiento, bueno, manteniendo esta zona, este mínimo anterior, esa zona de los 78 aproximadamente, con respecto a las medias, como también ya lo he comentado, pues aquí se sigue manteniendo por encima de esta media de 50 y también se sigue manteniendo por encima de este canal. Mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre estas zonas, bueno, podemos pensar que podríamos tener rebotes, como por ejemplo lo vimos aquí en el 2021. ¿Lo ven? No termina de romper después de una caída importante, no termina de romper la media de 50, no termina de meterse dentro del canal y a partir de ahí tuvo un rebote una vez más. Así que si en esta zona vamos viendo movimientos como estos, a ver si Bitcoin empieza a consolidar por encima de esta media de 50, por encima de este canal, tal como lo vimos en esta zona de aquí, no lo pierde, pues luego podríamos ver movimientos como vimos aquí en julio del 2021 y que Bitcoin tuviera ese último empujón alcista para luego sí iniciar un mercado bajista como lo vimos ya aquí en noviembre, diciembre del 21 y cuando se mete dentro del canal pues nos termina de confirmar que entramos en ese mercado bajista. Por eso es tan importante que Bitcoin siga manteniendo esta media y se siga manteniendo por encima de este canal, que no empiece a romper esta media, que no empiece a meterse dentro de este canal. Esa sí sería una confirmación de que pudiéramos ver la continuación o incluso ya poder decir que entramos en un mercado bajista. Pero mientras Bitcoin se siga manteniendo por estos niveles, es verdad que mientras estemos por debajo de los 90 tendremos que tener una perspectiva bajista, pero mientras se mantenga por encima de este nivel y si Bitcoin vuelve a recuperar este nivel de soporte, podríamos confirmar que vamos a continuar con un movimiento al alza. Y mirar el RSI también justo en esta caída, mirar los niveles que vino donde se mantuvo justo en esta zona, muy similar al nivel en el que estamos en estos momentos. Así que si vamos repitiendo este movimiento que tuvimos aquí en esta zona de aquí, finalmente podríamos ver que Bitcoin continúe con su movimiento al alza como lo vimos en esta zona de aquí. Y precisamente otra cosa que les quería comentar, sobre todo a nivel diario, es verdad que aquí a nivel diario Bitcoin ha roto y ha perdido esta media de 200, ¿lo ven? Anterior zona de soporte, nueva resistencia, la ha estado testeando varias veces. Aquí vamos a ver si la vuelve a testear, pero para mí es bastante viable que finalmente termine por romperla y por lo menos vaya a testear la media de 21 y en este momento estaríamos hablando de la zona de los 86.700 o $87.000. Y es verdad que al perder esta media es una indicación negativa. Todo lo que sea un activo estar por debajo de la media de 200 a nivel diario es estar en un movimiento a la baja. Sin embargo, y es aquí mirar, esto es muy curioso y muy interesante. Con respecto al gráfico de los futuros de la CME, a nivel diario podríamos decir que ya podríamos dar por cerrado este hueco, ¿vale? Sin embargo, si lo vemos a nivel de 4 horas, bueno, todavía le faltaría que por lo menos viniera a la zona de los 85.800, $86.000 para redondear, para que terminara de cerrar el hueco. Y yo personalmente pienso que lo va a terminar por cerrar, como ya lo comenté en un vídeo anterior. Pero sobre todo lo que les quiero poner en el radar aquí en este gráfico con respecto a comparando con este gráfico de Coinbase, donde ustedes ven que la media, el precio está por debajo de la media de 200, aquí en este gráfico Bitcoin se sigue manteniendo por encima de la media de las últimas 200 sesiones. Así que este gráfico lo están viendo los grandes inversores de Wall Street, que son los que operan sobre todo estos futuros, y para ellos Bitcoin sigue en un movimiento alcista. Bitcoin a nivel diario se sigue manteniendo por encima de esta media de 200. Este es el soporte importante para ellos ahora mismo, la parte alta donde teníamos este hueco en esta zona de aquí y la media de las últimas 200 sesiones. Así que en este gráfico y para esta gente de Wall Street, este es el soporte importante
que Bitcoin no puede perder. En caso de perder esta zona, pues obviamente sería una indicación bastante negativa, pero de momento ustedes ven que sigue manteniendo esta zona y sigue manteniendo esta media como soporte. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información. Si ha sido así, les agradecería de todo corazón un like, un me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.